Entonces, ley de Fick. ¿Qué es una ley? Una ley normalmente es un enunciado con palabras, muchas veces acompañado de una ecuación matemática que explica un determinado fenómeno. Es una ley. Y que se cumple siempre que yo enfrento ese fenómeno. Yo digo, tengo una ley. Por eso nosotros decimos que cuando hablamos de una ley, por ejemplo, de una sociedad, que son cosas que todos los individuos cumplen, y si no le cumplen, van a ser penalizados. Bueno, las leyes en la biología son iguales, son leyes, lo único que hay si las cumplen todos, no hay quien las penalice. Bueno, la ley de Fick es una ley que se aplica al proceso de difusión simple. Hago una breve introducción. Recuerden el transporte de solutos. A través de una membrana tiene dos grandes clasificaciones, el activo y el pasivo. El activo requiere energía, el pasivo no lo requiere. Muy bien, dentro del activo tengo el primario y secundario, que no discuto ahora, y dentro del pasivo tengo la difusión facilitada y la difusión simple. Estos tres se llaman transportes mediados. Transporte mediados. ¿Por qué? Porque estos tres requieren al menos de una proteína en la membrana para que ocurra. Es importante esto tenerlo presente. La difusión simple no lo requiere. La difusión simple es la que se explica por la ley de Fick. Muy bien. Para entender esto vamos a hacer brevemente un símil. Supongamos que yo tengo los vasos comunicantes, no hay nada mejor para estudiar la biología que los vasos comunicantes. Supongamos que yo tengo vaso comunicante y lo que mido es la velocidad a la que pasa el líquido por este lugar. ¿Estamos? Entonces, si yo pusiera agua de acá hasta acá y de este lado de acá hasta acá, ¿para dónde pasa el agua? Para acá. ¿No es cierto? Porque está más alto esto que esto. Y va a pasar una cierta velocidad. Entonces nosotros decimos, bueno, llamemos a esto 1. Cuando la altura valga 1, voy a tener una velocidad 1. Si yo ahora dejo esta altura al mismo lugar, pero acá subo a una altura 2, esa velocidad, ¿le parece que va a ser más grande o más chica? Acertó, va a ser más grande. Si yo la subo acá a una altura 3, pongo así de líquido acá y acá poquito, la velocidad 3 va a ser más grande o más chica que la 2. Acertó de nuevo, va a ser más grande. Es decir, cada vez esta velocidad va siendo más grande. Y así cuanto más le ponga. Si este frasco fuera más largo, entonces cuanto más diferencia yo tenga entre un lado y el otro, las velocidades van a ser más grandes. Si yo esto lo graficara, acá pusiera la altura, pusiera 1, 2, 3, 4, y acá pusiera B1, B2, B3, B4, ¿qué me daría? Me daría, para 1 tengo una velocidad 1, para 2 tengo una velocidad 2, para 3 tengo una velocidad 3. Y me daría, podríamos unirlo con una línea, me da una recta. Eso que me está indicando que la velocidad es directamente proporcional a la altura. Cuando yo tengo una recta que pasa por el origen, digo que son directamente proporcionales. Entonces digo, bueno, la velocidad es directamente proporcional a la altura. ¿Y eso por qué ocurrió? Y uno dice, bueno, porque acá cuando tengo más líquido, tengo más presión, y como acá el líquido pasa libremente, dice, pasa libremente, como la difusión simple. Claro, esto es un proceso de difusión simple. La sustancia se mueve sin restricción,
como consecuencia de una diferencia de altura. En la difusión simple es exactamente igual, lo único que yo tengo una membrana y acá tengo un soluto, que hay mucho de acá y poquito de acá. El soluto se mueve para allá. Cuanto más grande sea la diferencia, que la expreso así, diferencia en la concentración de A, cuanto más grande sea esta diferencia, más va a ser lo que pasa. Acá no lo llamamos velocidad, lo llamamos flujo y lo doy con la letra J. Entonces, si yo grafico flujo en función de la diferencia de concentración, es lo mismo que graficar la velocidad en función de la diferencia de altura. ¿Qué me va a dar? Una recta. Una recta. Y eso es lo que dice la ley de Fick. La ley de Fick dice que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de la concentración en un proceso de difusión simple. Pero acá estamos para complicarnos la vida, no para simplificarla. Podemos hacer algunas cositas más ya que lo estamos tratando. ¿Qué piensan ustedes? Razonando, no piensen en lo que leyeron. Si yo tuviera una membrana así como esta, o dibujo acá al lado, a ver si se ve, sí. Dibujo lo mismo, pero ahora le voy a poner una membrana gorda, pero con la misma diferencia de concentración acá. Ustedes esperan, si la membrana es más gorda comparada con la membrana más angostita, el flujo acá, ¿cómo va a ser con respecto al flujo acá? Si acá la sustancia tiene que atravesar una pared más gruesa. Es como si yo le dijera acá, si en lugar de tener este caño yo tuviera un caño más finito, las velocidades serían más grandes o serían más chicas. Y uno dice, si los caños más finitos, la velocidad va a ser más chica. Si la membrana es más gruesa, ¿la velocidad será más grande o más chica? Está bien, si la membrana es más gruesa, el flujo va a ser más chico. Entonces, esta sería la situación 1 y esta sería la situación 2. Entonces, a mí me quedaría de esta manera representada la situación 2. También el flujo es directamente proporcional a la concentración, pero las velocidades son más pequeñas. Y eso es influido por el espesor que llamamos X. Bueno, eso se plasma en una ecuación matemática que dice flujo igual a D sobre X por la diferencia de concentración. Y vayamos aprendiendo algo de matemática. La gran ciencia. La odié durante muchos años, pero cuando uno la empieza a aplicar, la deja odiar. Esta es el enunciado de la ley de Fick. Yo la ley de Fick la puedo decir con palabras. El flujo es directamente proporcional a la diferencia de concentración. Pero también puedo decir, la ley de Fick tiene esta expresión. ¿Y qué dice esta expresión? Lo mismo. Cuando yo tengo una ecuación matemática y analizo dos variables que están una a cada lado del signo igual, si las dos están arriba, son directamente proporcionales. Y si están cruzadas, son inversamente proporcionales. Entonces yo puedo escribir la ecuación y decirle, profesor, esta es la ecuación de la ley de Fick, que dice lo siguiente, que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de concentración. Es inversamente proporcional al espesor de la membrana. Y es directamente proporcional al coeficiente de difusión. Uno dice, ¿qué es el coeficiente de difusión? El coeficiente de difusión es una variable de cada sustancia y que depende de su solubilidad en lípidos. Si esta sustancia es muy soluble en lípido, va a pasar mucho más y tendrá mayor coeficiente de difusión. Si la sustancia es menos soluble en lípido, va a pasar menos. Entonces el flujo depende básicamente de tres cosas. De cuán soluble es la sustancia en lípidos, cuanto más soluble, más flujo. ¿De qué diferencia de concentración? Cuanto más diferencia de concentración, más flujo. ¿Y de cuánto espesor? Cuanto menos espesor, más flujo, porque es inverso. Buenísimo.